En el mundo, 190 millones de personas están desempleadas y 65 millones de ellas son jóvenes. En el Ecuador, la situación no es muy distinta y no parece mejorar, pues en marzo del 2018 la tasa de desempleo se registró en el 4.4%, mientras que para el mismo periodo de este año, 2019, subió al 4.6%. El desafío para las empresas y el Estado es bastante grande. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos ya con el experto en mercado laboral, Ricardo Bastidas. Ricardo, qué gusto tenerlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Interesante este tema, ¿no? Parece que el tema del desempleo está globalizado como todo en el mundo, ¿no? Y el desafío es enorme. Se pretende crear 344 millones de nuevos empleos en el mundo hasta el 2030. Una tarea realmente titánica. ¿Será posible? Es una tarea bastante grande y yo creo que sí, la sensación en general es que en el mundo el desempleo ha variado muchísimo y ha crecido en muchos sitios. Creo que lo que tenemos que pensar es en cómo debemos transformar nuestra forma de ver los negocios, el desarrollo del empleo, para poder encontrar nuevas alternativas y tratar de llegar a ese objetivo en el tiempo previsto. Y lo que más preocupa es el sector joven, ¿no? Los jóvenes que se están graduando, que salen además con un plus, que es la tecnología, ¿no? Porque ahora puedes estudiar cualquier cosa, pero tienes un bagaje muy distinto, que es el tema de la tecnología, de ser ya profesionales que están muy involucrados con la tecnología y que la adaptan a cualquiera que fuera su carrera, ¿no? Y esos son los que más están sufriendo el desempleo, no solo en el mundo, sino también en el Ecuador. Es maravilloso cómo la comunicación nos permite hoy saber qué es lo que sucede en otras partes del mundo. Hace varios años se determinó, y muchas empresas privadas europeas determinaron que había un riesgo en que los jóvenes puedan incluirse en el mundo laboral con cierta facilidad, y se comenzaron a crear iniciativas. Ahora, esto nos permite a nosotros, de cierto modo, ver el futuro. Porque si vemos lo que estaba sucediendo hace algunos años cuando hubo la crisis europea, española y de otros países, podemos prepararnos en ese sentido también. Y hoy yo conozco de muchas iniciativas que procuran que los jóvenes puedan rápidamente incluirse en el mundo laboral y que lo hagan además con un conocimiento técnico y con cierta experiencia que les permita ser más estables en el mundo laboral también. Ahora, estamos en plena revolución tecnológica. Uno creería que es un plus el hecho de que los jóvenes salgan como profesionales digitalizados, ¿no? Porque todo tiende a eso hoy en día. Sin embargo, leí que se habla de una brecha por la creación de empleos para que estos jóvenes puedan ejercer justamente sus competencias especializadas en digitalización, porque, como decíamos, o sea, estamos en plena revolución tecnológica y me parece raro que si vamos avanzando, las empresas deberían ir avanzando también con ese desarrollo tecnológico, hoy exista una brecha en la creación de empleo en donde estos jóvenes puedan trabajar. Creo que la fuerza del mercado va a ser la que llame o jale a la tendencia de la parte profesional y nos obligue de cierto modo a cambiar. Hoy tenemos un grupo de personas, de jóvenes que ya vienen con un mínimo común denominador de conocimiento en temas técnicos, en temas tecnológicos. Si es que el mercado está además demandando eso, las empresas tienen que cambiar rápidamente hacia ese sentido. Así que yo creo que el mercado va a ser el que tenga la mayor fuerza en ese sentido. Y por otro lado, ¿cómo está el tema salarial por género? Que esa es otra de las trabas grandísimas, sobre todo a nosotras las mujeres, que seguimos ganando menos haciendo el mismo trabajo que hace un hombre. Todavía nos contratan por menos dinero para hacer exactamente lo mismo. Yo veía estudios recientemente sobre esto y es definitivo que a nivel global hay una diferencia en condiciones de ingresos, pero hay una diferencia también en condiciones de oportunidades que se presentan para el género femenino. De hecho, si me lo preguntas a nivel personal, y creo que el mundo debería ir hacia tratar de tener muchas más actividades igualitarias en este sentido. En el Ecuador tenemos una diferencia grande, de cada 10 directivos altos, yo creo que una o dos son mujeres. ¿Y cómo es en el extranjero? En el extranjero yo creo que la cifra es un poquito más alta. Si hablo de Europa, todavía estamos en un 30-40%. Es decir, o sea, en Ecuador el camino todavía está largo. No, es largo, falta llegar hasta ahí. Y veía un estudio recientemente en el que el hecho de llegar hasta un punto en el crecimiento profesional
Cuando se trata del género masculino, esta creciente curva no cambia, pero cuando se trata del género femenino sí cambia por otros factores de la vida. Por ejemplo, formar familia. Bueno, es decir, las mujeres tenemos un tiempo de productividad laboral mucho más corto que el hombre. Yo diría que, por ejemplo, el tiempo en el cual una mujer se dedica a ser madre termina afectando tremendamente en su ruta de crecimiento. Y eso no es justo. Más bien debería haber una oportunidad similar para cuando regrese a la inserción laboral después del periodo de maternidad. Y en la práctica, ¿qué es lo que sucede cuando las mujeres van a dar a luz, se encargan unos meses de sus hijos y regresan? ¿Qué es lo que normalmente sucede? Y yo creo que ahí no hay una situación igualitaria en lo más mínimo. Porque en realidad hay dos padres y los padres podrían entre los dos ser quienes se responsabilicen de mucho de lo que tenga que ver con la operación de tener hijos, pero no sucede en la generalidad y en este país tampoco. Pero las dificultades se dan en que, claro, la mujer el tiempo que invierte lo está perdiendo en desarrollarse en su carrera, porque ahora, porque existen leyes en las que, pues, si en una empresa tú te quedas embarazada, no te pueden despedir, ni apartar de tu puesto de trabajo, ni poner en un cargo inferior, porque eso va totalmente contra la ley. Hay sanciones muy graves en esos casos, ¿no es así? Digamos que esta pausa, este tiempo, lo que disminuye es el ritmo. Y después sí sucede que hay una priorización distinta. Es verdad, porque yo tengo 2 hijos y recuerdo muy claramente que me retiré con el embarazo de cada uno de ellos. Bueno, trabajé hasta que tendría casi 9 meses, pero después me retiré unos meses. Y sí es verdad, uno cuando vuelve a trabajar es como que siente que está otra vez empezando de nuevo, ¿no? Como que retrocedes. Y sí es necesario un apoyo en ese sentido. Yo creo que hay que dar un paso adicional, o sea, no solo pensar en igualdad de condiciones salariales o igualdad de oportunidades, sino también en qué tipo de compensación se debe aportar a nivel empresarial para que todos tengamos las mismas oportunidades. Además, hoy por hoy se sabe que el género femenino tiene unas habilidades muy especiales en el desarrollo de negocios y en el desarrollo del mercado. Y el último año, según las cifras, un total de 261.767 personas perdieron su empleo pleno o adecuado en el país, en el Ecuador. ¿Dónde están esas personas hoy? Porque se habla también del emprendimiento, ¿no? Este emprendimiento que ya, te retiras de tu trabajo formal o estable y emprendes un negocio propio, una iniciativa. ¿Todas esas personas están en el sector de emprendimientos? ¿Dónde están? No necesariamente. Es cierto que hay este impacto en cuanto al número de personas que están desempleadas o subempleadas. Por eso yo creo que las cifras iniciales del 4.6% tienen una variación cuando se trata de subempleo. Sin embargo, estas personas hoy están buscando alternativas de generación de ingresos. Muchas de esas tienen una formalidad distinta. No quiero decir que son informales, pero alternativas como los servicios de logísticos de comida o de transporte o cosas por el estilo. Yo creo que muchas personas están ahí. Ahora, Ecuador es un país de emprendedor. Y Ecuador tiene esa fortaleza de mucha gente que se lanza y toma la decisión de emanciparse en el lado profesional. Sin embargo, creo que no todo el mundo tiene el mismo éxito en ese camino y obviamente tienen que buscar alternativas. Yo creo que la gran mayoría de esa gente está hoy en esta etapa de búsqueda de alternativas. ¿Cuáles son siempre que escucho las propagandas de las universidades hablan de el trabajo del futuro, la profesión del futuro, ¿no? ¿Cuáles son esas profesiones que realmente tienen futuro o que por lo menos les es más fácil ingresar al campo laboral y cuáles son aquellas en donde tienen mayor dificultad? He tenido la suerte de ver esta información en varios países de Latinoamérica, como también en alguna tendencia de países europeos. Lo que debería suceder es que la mayoría de las personas traten de volverse más técnicas en temas específicos. Esto quiere decir que el mundo no tiene tanto espacio para tantos másters en administración. No todas las personas van a llegar a los cargos directivos más altos, pero sí se necesita gente que sea especializada. Entonces, creería yo que la educación va a ir hacia el lado técnico, hacia temas técnicos rápidos, donde además uno vaya generando más especializaciones durante el tiempo y no necesariamente acumular títulos. Ejemplo, si es que hablamos, por ejemplo, un tema de programación. En la programación la tecnología va variando muchísimo durante el tiempo y muy rápidamente. Y son distintos lenguajes los que se utilizan. Entonces uno debería estarse capacitando sobre ellos constantemente para poder estar al día.
Interesante. Las reformas laborales que están por llegar a la Asamblea y que según la ministra Romo estarán aprobadas antes de que finalice el año 2019, ¿apuntan realmente, según su criterio, al crecimiento del empleo formal en el país? Quisiera hacer una acotación a lo que mencioné antes. Es importante saber hacia dónde va el mercado. Y el mercado, el mercado es el que demanda que hoy seamos más productivos, que hoy tratemos de ser más competitivos en el mercado internacional también. Hemos pasado una época de crisis donde el gasto de gobierno ya no es igual, por lo tanto hay muchas plazas de trabajo que ya no están generadas y realmente necesitamos que la empresa privada y en conjunto con la pública también podamos generar el trabajo y los ingresos para el país que son necesarios. Dicho esto, yo creo que hacia donde tiende la reforma laboral es hacia generar más oportunidades de empleo y más oportunidades de crecimiento de negocios. No sé si la formalidad del trabajo necesariamente, pero sí a que más personas que hoy están en la búsqueda, lo que decíamos antes, ¿no? En la búsqueda de este empleo, de ver cómo se ubican en algún sitio, tengan mayores oportunidades. Bueno, y este gran desafío al que nos enfrentamos, como veo en el mundo entero, no solo en el país, de generar fuentes de trabajo para esta cantidad de desempleados que cada día se suman más, también se los va a conversar en un foro, en una feria que se está realizando, ¿no es así? Se llama Feria del Empleo Expo Trabajo Futuro, en donde se va a reunir un montón de gente a analizar este fenómeno que nos está afectando a todos. Así es. Esta feria lo que tiene como contexto general es que las empresas puedan demostrar por qué son un buen sitio para trabajar, como inicio, ¿no? Ser una marca empleadora interesante. Y por otro lado, que la transacción o que esta ecuación se nivele porque las personas que aspiran a un trabajo encuentren un propósito y encuentren, además de unas posibilidades de ingresos interesantes, encuentren también unas posibilidades de desarrollo personal interesantes en la empresa. Y entonces se maneja en un ámbito de temas que van muy ligados a la reforma laboral, pero también que van muy ligados a la tendencia del mundo. Por ejemplo, igualdad de género, que lo que hablábamos antes, inclusión a la discapacidad, que es algo muy importante y que hoy las empresas demandan tener personas con conocimiento profesional que puedan ser incluidas dentro de la normativa de discapacidad. No solo porque una ley les exige tener gente... No solo cumplir con la norma, sino que además aporte valor. Exacto. Donde hablaremos también, por ejemplo, de la sostenibilidad en las empresas y especialmente el área que tiene que ver con sostenibilidad con las personas, donde hablemos, y de las certificaciones de estos temas, donde hablemos de cuáles son los estudios y la formación para el futuro, y donde se hablará, por ejemplo, del empleo joven y de la inserción a través de pasantías, que hoy hay caminos donde la gente puede rápidamente incluirse en temas de trabajo cuando sale de la universidad. Interesante, se nos acaba el tiempo. ¿Cuándo y dónde va a ser esta feria? Esta feria inicia viernes 27 de septiembre, y está activo el viernes 27 y el sábado 28. Se da en el Centro de Exposiciones Bicentenario, donde era el terminal de aéreo anterior. Es ahí. Interesante. Entonces, es una buena iniciativa que conversemos sobre estos temas que nos afectan tanto a los ecuatorianos y, como vemos, al mundo entero, ¿no? 190 millones de personas están desempleados en el mundo hoy en día. Impresionante, de verdad. Muchísimas gracias a Ricardo Bastidas, experto en mercado laboral, por habernos acompañado. Muchísimas gracias también. Con esto me despido. Una buena tarde para todos.